Entonces, pues para no, para empezar a aprovechar todo el tiempo de nuestros ponentes y no robarles ni un minuto, entonces pues quisiera empezar a presentarlos. Vamos a abrir la mesa con Guadalupe Gómez Aguado de Alba, que nos presenta el trabajo titulado Las memorias de Porfirio Díaz y la construcción simbólica del hombre indispensable. Y bueno, dejo la palabra para que nosotros lo veamos. Muchas gracias. Muchas gracias primero que nada a Horacio Molano, que me invitó a participar en estas jornadas y que agradezco mucho que hayan aceptado mi propuesta de ponencia. Y bueno, también decir que pues, yo soy historiadora, me siento así un poco muy aterrada por hablar frente a gente de letras desde el punto de vista de la historia, pero bueno, pues esa es la lectura que hice de estas memorias, desde una perspectiva meramente histórica. Bueno, Porfirio Díaz, todos sabemos quienes conocemos a Porfirio Díaz, es un personaje ineludible en la historia de México, fue un militar destacado, héroe de la Reforma y de la Intervención Francesa, y después pues, se convirtió en dictador de México, dirigió los destinos de este país durante 30 años, terminó su vida exiliado en Europa a causa de la revolución que lo derrocó, y además fue testigo del inicio de la Primera Guerra Mundial. O sea, fue un hombre del siglo XIX que ya no entendió al siglo XX, me parece. Podemos decir también que el México moderno no se entiende sin la figura de Díaz, sin lo que hizo en las últimas décadas del siglo XIX y la primera del XX. Y los gobiernos que surgieron de la revolución basaron su legitimidad precisamente en la figura del dictador que había causado la revolución. Entonces, bueno, pues Díaz ha sido un personaje que ha sido tratado por la historia como dictador, y también ha sido reivindicado en los últimos años del siglo XX. Entonces, vemos trabajos sobre Díaz que lo reivindican en las últimas décadas, pero también hay otros muchos que basan la legitimidad de los gobiernos revolucionarios en la figura de Díaz como dictador. Finalmente, podemos decir que Díaz se convirtió en los últimos años de su gobierno en el hombre indispensable. Así es como lo presentaban sus partidarios y así es como él quería que lo vieran los mexicanos de esos años. Sobre las memorias de Porfirio Díaz, uno de sus más recientes biógrafos, Paul Garner, afirmó que dichas memorias, escritas en 1892, eran claramente desconfiables. Entonces, bueno, acerca de la confiabilidad de la memoria y su pacto con la verdad, con la verosimilitud, cabe la reflexión sobre el recuento de hechos pasados y cómo son recordados por sus protagonistas. El relato autobiográfico, de acuerdo con Philippe Le Jeune, podría incluir a Otto, un escritor que ayuda en la redacción como un historiador oral, hablando de esta historia, cómo hacemos una biografía con una entrevista, con historia oral, ¿no? Bueno, en el caso de las memorias de Díaz, fueron dictadas a Matías Romero, es decir, Díaz no escribió sus memorias, sino que las dictó. Aunque podemos decir que el yo que se expresa en el relato es indiscutible. Aunque igualmente habrá que preguntarse sobre la identidad, la sinceridad, el pacto y todos los temas familiares que se le plantean al individuo que escribe la historia de su vida, en palabras de Le Jeune. Entonces, bueno, las memorias de Porfirio Díaz sin duda son una autobiografía, como la define este mismo autor, y cito, relato retrospectivo en prosa que una persona real hace de su propia existencia, poniendo énfasis en su vida individual y en particular en la historia de su personalidad. En ese sentido, cabe mencionar que las fronteras de la autobiografía, las memorias, las confesiones, los diarios íntimos, son difusas y complejas, como seguramente ustedes han discutido mucho en estas jornadas, ¿no? Leonor Arfur y Nora Cattell prefieren llamar espacio autobiográfico al conglomerado de géneros de la memoria. José María Pozuelo y Bancos reconoce la imposibilidad de una definición de autobiografía por su estatuto genérico, cito, multiforme, convencional e históricamente movedizo, porque el yo que escribe nunca es el yo que existe. Definición
cuestiones aparte, y de acuerdo con los diversos teóricos que han tratado de delimitar el género, las memorias de Díaz pertenecen por derecho propio a ese espacio difuso, indefinido, sujeto a los vaivenes de la memoria, que se ha denominado espacio autobiográfico. Y bueno, yo prefiero llamarlo así, ¿no? Porque bueno, se cuestiona si las memorias son o no autobiografía. Bueno, me parece que entran en este espacio autobiográfico. Hablando ya propiamente de Porfirio Díaz y sus memorias, bueno, aquí tenemos una fotografía de Díaz en el momento en que escribió o dictó sus memorias. En la introducción de las memorias de Porfirio Díaz, Matías Romero, entonces ministro de Hacienda, explica que por la celebridad que el presidente había adquirido en el mundo civilizado, en sus viajes le pedían continuamente que Díaz escribiera sobre sí mismo, sobre su pasado, sobre su infancia, etc. Y según Romero, se habían hecho biografías muy deficientes hasta entonces, y entonces convenció a don Porfirio de que le narrara su vida y un estenógrafo pasara estas memorias. Entonces, según Romero, entre los meses de agosto y octubre de 1892, Porfirio Díaz dictó sus recuerdos, que según Romero, lo cito, eran un completo y vivísimo recuento de los hechos principales y aún secundarios de su vida. ¿Sí? No necesitó libros ni documentos, nos dice Matías Romero, y en solo 3 meses estuvo listo el trabajo. Matías Romero afirma que su papel en la redacción de la obra consistió en dividirla en capítulos, llenar las fechas que no recordaba su autor y verificar en los documentos públicos de la época los datos inéditos. Entonces, bueno, estas memorias de Porfirio Díaz se remiten al periodo que va de su nacimiento en 1830 al fin de la guerra contra la intervención y el Segundo Imperio en 1867. Es decir, el periodo pues de los logros indiscutibles de Díaz en el campo militar. Es claro que se estaba tratando de dejar plasmada la imagen del héroe de guerra, del soldado valiente, del hombre modesto, austero, que había logrado trascender la pobreza y un origen humilde y se había convertido por mérito propio en el Salvador de México después de décadas de anarquía. Y en este relato esta es la imagen que se quiere plasmar de Porfirio Díaz en su biografía. Es importante también la fecha en que decide seguir los consejos de Matías Romero, porque en 1892 es la fecha en la que se elimina de la Constitución todo freno a la reelección. Díaz ocupaba por 3ª vez la presidencia y entonces había que justificar y recordar las grandes hazañas del general para justificar su permanencia en el poder. Entonces no es gratuito, como ninguna autobiografía es el momento en que uno decide escribir, ¿no? O dar a conocer una vida. Por cierto que, bueno, muchos escritores que han estudiado después estas memorias, o en su momento, después de la caída de Díaz, hubo personajes como Francisco Bulnes, muy crítico por supuesto, que acusó que Matías Romero había escrito todo, ¿no? Que había hecho todo Matías Romero, que le había acomodado todos los párrafos y demás. Eso dice Bulnes. Entonces, bueno, en estas memorias escritas en orden estrictamente cronológico, Díaz dio a conocer detalles de su infancia, de sus primeros estudios, de su contacto con personajes fundamentales de su carrera política como Marcos Pérez y Benito Juárez. Y su relato es muy sobrio, con pocos detalles personales, pero modestamente trata de destacar sus cualidades. Entonces, por ejemplo, sobre su juventud nos dice: en el instituto alcancé las primeras calificaciones, aunque no llegué a obtener ningún premio ni acto público que se daban a los estudiantes más sobresalientes. Mis condiciones especiales eran buena salud, buena talla, notable desarrollo físico, grande agilidad y mucha inclinación, aptitud y gusto por los ejercicios atléticos. Llegó a mis manos un libro de gimnasia, el primero probablemente que fue a Oaxaca, y esto me permitió improvisar en mi casa un pequeño gimnasio en que hacíamos ejercicio mi hermano, yo y varios amigos aficionados. Claro, entonces aquí vemos a don Porfirio haciendo énfasis en su fuerza física, porque se hablaba mucho que él no era un intelectual, que entonces no pretende serlo, pero sí es un hombre fuerte, un hombre necesario, ¿no? Al referirse a personajes destacados de la vida pública mexicana, es sobrio y directo. De Juárez comenta:
Varias veces vi al señor Juárez antes de que fuera desterrado por la administración del general Santa Anna, y siempre en casa de don Marcos Pérez. Como en ella se me trataba como amigo, el día de alguna fiesta de familia concurría yo, y allí encontraba al señor Juárez, quien tuvo siempre gran predilección por mí hasta que desgraciadamente nos separaron sucesos políticos. Es lo único que dice Porfirio Díaz del conflicto político que tuvieron Juárez y él después de la intervención, y entonces evita profundizar en la ruptura que se suscitó cuando Díaz consideró que Díaz consideró que Benito Juárez no le había reconocido los méritos militares que había tenido durante la intervención, no lo nombró ministro de guerra, y entonces Díaz, por consejo de sus seguidores, decide presentarse también como candidato a la presidencia en 1867 y disputarle el poder a Juárez. Nada de eso menciona en las memorias, porque aparte pues ya pasaba del tiempo que él decidió hablar en esta autobiografía o memorias. ¿Sí? Bueno, aquí vemos esta caricatura de la época, que es posterior, no es de 67, es de 71, cuando otra vez Díaz se presenta a la presidencia, a disputarle la presidencia a Juárez, y vemos pues que están ahí, el caricaturista de la orquesta, Hernández, está poniendo la silla presidencial en medio de estos dos personajes, ¿no?, que están disputando la presidencia. Más adelante, sobre esta ruptura, vale la pena recuperar las palabras que Díaz dirigió a Manuel Márquez, uno de sus seguidores, a propósito de la campaña presidencial de 1867. Cito a Díaz: para don Benito Juárez no hay más patria que la presidencia de la República, y pasará por todo con tal de no bajarse de esa altura. 10 años lleva en el poder y aún no está satisfecho, quiere ser vitalicio. Y pues es un comentario muy irónico si vemos lo que pasó después con Porfirio Díaz. Por supuesto que en sus memorias jamás recuerda ese documento ni esas palabras que dirige a uno de sus seguidores. Bueno, esta es una caricatura del periódico La Pluma Roja, que sí se refiere a esa campaña presidencial en la que vemos a Benito Juárez y a Lerdo de Tejada buscando la presidencia y Díaz tranquilo atrás. Este periódico se dice que lo financió Porfirio Díaz, con el dinero que Juárez le dio por sus acciones como defensor de la República. Entonces, bueno, pues la caricatura política en esos años es muy importante y nos muestra esta contienda política que, insisto, no se deja ver de ninguna manera en la autobiografía. ¿Sí? La mayor parte de su escrito, Díaz la dedica a narrar con gran lujo de detalle las batallas, las acciones de armas, su encuentro con las fuerzas opositoras, tanto que Francisco Bulnes, en la edición comentada de las memorias publicada en 1922, dice con ironía que Díaz no perdona detalle, presenta una columna, aun cuando sea de 20 hombres, con el nombre de sus oficiales, con las municiones que llevaba, con las instrucciones que tenía del jefe inmediato, con el uniforme que los distinguía, con las conversaciones que gastaba. Poco faltó para que el general Díaz diese el nombre de cada soldado, su genealogía y su biografía. Y entonces, bueno, lo que está diciendo Bulnes es un detalle el que da para todas las batallas que es imposible de leer, ¿no? Entonces es la crítica que se le hace en 1922, cuando Díaz ya tiene 7 años de haber muerto, ¿no? Entonces, bueno, hay que decir que sí, estas memorias se dedican básicamente a los hechos de armas. Es realmente el contenido de todas las memorias y con un gran detalle. Uno de los temas que más preocupó a Porfirio Díaz cuando se decidió a dictar sus memorias fue cómo iban a ser recibidas, y le preocupaba muchísimo qué iba a decir el público de esta obra. Entonces, la primera edición fue de solamente 100 ejemplares que se enviaron a amigos cercanos de Díaz, a aliados políticos, y ahí les preguntó, esta es la carta que Díaz envió a uno de estos personajes, donde les pidió que dieran su opinión sobre la conveniencia de publicar la obra, si creían prudente escribir la segunda parte de las memorias, o sea, la parte en la que él disputaba la presidencia y después llegaba a la presidencia, y si veían inexactitudes que fuera necesario corregir. Bueno, en el archivo de Porfirio Díaz, que está recopilado en la UNAM, en varios tomos, en investigaciones históricas,
vienen algunas cartas, lo mismo que en la edición de Memorias Mexicanas que consulté para esta ponencia. Se incluyen algunas de estas cartas en las que hombres públicos del momento le responden a Díaz su opinión sobre si debe publicar o no esta autobiografía. Entonces, bueno, por ejemplo, uno de los primeros a quien consulta es Casimiro del Collado, que era periodista, poeta, académico de origen español, no era político, entonces, bueno, pues no tenía interés en la política de México, además. Y bueno, pues él dice que es un volumen escrito con sencillez, con elevación de estilo, que pues la historia de Díaz está enlazada con la intervención y la reforma y es muy importante. Y entonces él considera que debe publicarlas, ¿sí? Aunque de la segunda parte sí le dice, hay que esperar a que se enfríen los enconos de las posteriores contiendas. Entonces, de la segunda parte mejor ni hablar, ¿no? Pedro Santacilia, que era escritor, periodista y fue yerno de Benito Juárez, por cierto, afirmó que no podía haber inexactitudes en la narración de los hechos porque, le decía Santacilia, tiene usted tan asombrosa memoria y refiere usted los acontecimientos de una manera tan clara y tan precisa, con todos sus pormenores, que difícilmente podría usted equivocarse al recordarlos. Esto es algo que le dicen muchos, es que su memoria es fascinante, es impresionante, se acuerda de todo, ¿no? Entonces, bueno, para Santacilia es una maravilla y hay que publicar. José María Vigil, por su parte, escritor del quinto tomo de México a través de los siglos, pues lo felicita, dice que es un tema que le interesa muchísimo y considera que las memorias son de un especial interés, sobre todo cuando se trata de personajes que han representado un papel prominente en la escena pública. Y bueno, por supuesto le dice que este libro va a ser colocado por la opinión pública entre los documentos más importantes de historia patria. Joaquín García Salceta, otro de los consultados, que bueno, biógrafo, escritor, historiador, él le dice que no habría inconveniente en que publicara las memorias esta primera parte, pero le recomienda que no continúe el trabajo, porque dice, no se librará usted de críticas e impugnaciones, sobre todo de periodistas que son verdaderamente temibles, y se encontrará indefenso porque en la posición que hoy ocupa no puede, sin faltar al decoro de ella, trabar polémicas con los que quieren atacarle. Entonces, bueno, pues definitivamente no. Finalmente, Joaquín Baranda, que era ministro de Instrucción Pública en este momento, de Díaz, pues bueno, le halaga muchísimo, le dice que es maravilloso su escrito, que abundante y escogido material, etcétera, pero sí le recomienda que no las publique. Le dice, déjelas como valiosa herencia para sus hijos y para sus conciudadanos. O sea, entonces, bueno, pues frente a todas estas opiniones, y habría muchas más, no los quiero cansar con más opiniones, evidentemente, Díaz decidió que no iba a publicarlas y no las publicó. De hecho, se quedaron esas 100 ejemplares, desaparecieron, nadie sabe en dónde quedaron. Uno de los ejemplares está en este archivo que les comento en la UNAM, estaba en el archivo de Porfirio Díaz, pero pues, y bueno, tendrán en algunas colecciones particulares, pero realmente se quedaron marginados. Entonces, bueno, un tema que fue origen de grandes preocupaciones para Porfirio Díaz fue la veracidad de su relato. Y entonces se incluyó en sus memorias documentos, cartas y registros que probaban su apego a la verdad. También adjuntó algún testimonio relativo a su persona que exaltaba sus cualidades. ¿Sí? Entonces, bueno, así casualmente metía alguno de estos escritos, como fue el caso de la opinión de el abate Bobor, que fue un pionero del estudio de la arqueología, la etnología, la historia precolombina. Él publicó un libro sobre su viaje al istmo de Tehuantepec y al estado de Chiapas, y pasó por Tehuantepec cuando Díaz era jefe político. Y entonces pone este testimonio, Díaz pone este documento con el testimonio sobre Porfirio y dice: su aspecto y porte llamaron vivamente mi atención. Zapoteca de raza pura, presentaba el tipo indígena más hermoso que jamás había yo contemplado en mis viajes. Creía tener a mi vista la imagen de Cosijopig en su juventud, o de Guatimozin como yo me lo figuraba. De elevada estatura, con un aspecto de notable distinción y con su noble rostro ligeramente bronceado, me parecía ver en él los signos más perfectos de la antigua aristocracia mexicana.
sería de desear que todas las provincias mexicanas fuesen gobernadas por hombres de su tiempo. Entonces, bueno, pues es muy clara la intención que desde el poder se está manejando con estas memorias, ¿verdad? Ahora, ¿qué destino tuvieron las memorias de Porfirio Díaz? Bueno, como comentamos, no fueron dadas a conocer. Después de la muerte de Porfirio Díaz, en 1922, las publicó el Libro Francés, y después hubo una edición comentada por Bulnes de El Universal y otra editorial Omega, también las publicó todas en la década de los 20, y en los años 40 la UNAM hizo esta recuperación de documentos y ahí incluyó estas memorias, pero como parte del archivo de Díaz. La publicación ya que se hizo al gran público, digamos, fue la de Memorias Mexicanas en 1994, que es la que consulté, incluyendo muchos de estos testimonios. Entonces, bueno, otra cosa que se hizo con estas memorias fue utilizarlas para que se hiciera apología de Díaz por parte de varios escritores y políticos del momento. En este caso, vemos aquí la obra escrita por Bernardo Reyes, que pues bueno, fue gobernador de Nuevo León, ministro de guerra, aliado de Díaz, y bueno, en el momento del conflicto por la creación de la vicepresidencia a principios del siglo XX, tanto Bernardo Reyes como Limantur, ministro de Hacienda, suenan como posibles candidatos a la vicepresidencia y se pelean, y entonces Díaz se molesta mucho con ellos, y bueno, en 1902 Bernardo Reyes publica una edición de las memorias de Díaz, pero bueno, haciendo una apología impresionante, que ya no me da tiempo de leerles, pero es impresionante. Incluso incluye en este libro una opinión de Tolstoy sobre Porfirio Díaz, que es muy interesante, que presenta como el gran hombre, ¿no? La opinión en ese momento de León Tolstoy sobre Díaz. Bueno, para terminar, John Paul Ekin dice que el texto autobiográfico no refleja a un autor referencial, sino que el autor se crea a sí mismo, crea un yo que no existiría sin ese texto. Ekin reivindica el auto autobiográfico como un modo de autoinvención que se practica primero en el vivir y que se formaliza en la escritura. A ese respecto, las memorias de Porfirio Díaz fueron una manera de reinventar su imagen pública en momentos de necesidad política, y crearon un personaje que años después sería cuestionado por los críticos que se acercaron a la obra tras la muerte de Díaz. Francisco Bulnes habla que Díaz lo que hace es un hombre público, un niño público, un adolescente público, un joven público, y que lo único que le importa es la cara que da al público. Entonces, bueno, podemos afirmar que el texto cumplió una función muy clara en los años en que se escribió, la construcción simbólica del hombre indispensable. Cuando este hombre pasó a la historia y comenzó a ser un recuerdo, sus memorias no fueron más el relato de una vida heroica, sino la descripción interesada de un hombre aferrado al poder que tuvo que dejarlo a fuerza, sin gloria y sin honores. Las memorias de Porfirio Díaz, que recreaban el pasado glorioso del héroe, dejaron de tener sentido cuando él mismo dejó de ser ese hombre indispensable. Muchas gracias. Vamos a continuar esta mesa con la segunda participación, que es la de Eli Lara Astorga, que nos presenta el trabajo titulado Recuerdos de un mecenas, Jesús E. Valenzuela en el Porfiriato. Gracias. Hay una presentación. Ahí está. Hola, buenas tardes. Muchas gracias también al doctor Horacio Molano y a los organizadores por esta invitación. Voy a complementar mucho de lo que ya dijo la doctora Gómez Aguado sobre el porfiriato. Jesús E. Valenzuela, que también dictó sus memorias, esta vez a uno de sus colaboradores, y que bajo el nombre Mis Recuerdos fue publicado también en esta colección de la entonces Conaculta, ya en los años 90 con prólogo de Vicente Quirarte. Es un personaje muy especial para la literatura y el arte mexicanos de la época del porfiriato. Jesús E. Valenzuela era hijo de un minero, ¿sí? Él nació en Durango, aunque desarrolló buena parte de su vida entre Sinaloa y Chihuahua.
y cuando llega a la Ciudad de México se relaciona con muchos políticos, intelectuales, tanto de la generación de los liberales, que estuvieron muy inmiscuidos sobre todo en la Segunda República, o en la República restaurada, como con los nuevos valores intelectuales que van a formar lo que llamamos la generación de los modernistas. Más que relacionarse con ellos, o no solamente relacionándose con ellos, Jesús de Valenzuela fue un extraordinario mecenas, ¿sí? Y ahí es donde viene el interés de estas memorias que nos muestran un campo intelectual complejo, complicado, que va más allá de las idealizaciones artísticas, estéticas que los propios modernistas tenían de sí mismos, ¿sí? Entonces, lo que leemos en el caso de las memorias de Jesús de Valenzuela es un relato de sus relaciones de poder, de sus relaciones económicas y de sus relaciones intelectuales durante el periodo. Jesús de Valenzuela dicta estas memorias unos años después de que sufre un ataque de apoplejía, ¿sí? Lo que diríamos hoy un ictus que deriva en una parálisis parcial de su cuerpo. Entonces, las memorias que ofrece él no son memorias pulidas, no son memorias literariamente construidas con cuidado, son memorias que van y vienen de forma a veces inconexa entre sus recuerdos de infancia, sus recuerdos de estudio en la Escuela Nacional Preparatoria y sus nuevas relaciones con la generación de los modernistas. Y este es el interés que me parece, el interés principal me parece tiene las memorias de Valenzuela. Repito, son fruto de un dictado, son desordenadas, su estilo literario es bastante limitado, pero nos permite asomarnos a lo que Pierre Bourdieu llama campo intelectual del porfiriato. ¿Podemos ver la siguiente imagen, por favor? Ese es un retrato de Jesús de Valenzuela hecho por Julio Ruelas. Recordemos que gracias a iniciativa de Valenzuela, bueno, la iniciativa y el dinero y las relaciones económicas y políticas que él tiene, se va a fundar la Revista Moderna en 1898 y que tiene una vida hasta 1911. La Revista Moderna, que después en 1903 se va a llamar Revista Moderna de México, se va a convertir en uno de los focos de irradiación más importantes de la nueva escuela, de la nueva corriente modernista en todo el ámbito hispanoamericano, ¿sí? Para encontrar un medio de irradiación tan importante habrá que asomarse a Buenos Aires, a revistas como Caras y Caretas, o El Sol de Madrid en esa misma época, ¿sí? ¿Podemos pasar a la siguiente imagen, por favor? Vean, no sé si podemos hacerle un pequeño zoom. Estas son imágenes publicitarias que hizo Julio Ruelas representando a personas con una virilidad muy especial para promocionar el Banco Minero de Chihuahua, ¿sí? Muchos de los capitales que fueron utilizados para el avance y la producción de los medios de comunicación de los modernistas, incluyendo sus propios libros, fueron generados por empresarios chihuahuenses, ¿sí? Jesús de Valenzuela fue uno de ellos, repito, aunque desarrolló buena parte de su vida inicial entre Sinaloa y Chihuahua, él se relacionó mucho con personajes como Luis Terrazas y Enrique Secril, ¿sí? Enrique Secril es una de las grandes obsesiones de las memorias de Jesús de Valenzuela, y ahí aparecen muchas líneas que intentan defenderlo de algo que no queda muy bien claro para los lectores de qué lo está defendiendo.
Pero si nos acercamos a libros como los de Friedrich Katz, que hablan un poquito, dedicados a Pancho Villa, que hablan un poquito del contexto político de Chihuahua, nos podemos dar cuenta que Krill y Luis Terrazas eran unas fichitas, ¿sí? Enrique C. Krill fue el fundador del Banco Minero de Chihuahua, de hecho aquí vemos esta publicidad, y él se provocó un autorrobo del banco, además de que Luis Terrazas era un gobernador pues, muy abusivo, pues se apropió de muchas tierras, como ya se imaginarán ustedes, perseguía a la oposición, hubo casos de tortura documentados tanto en su gobierno como en el caso de Krill. Sin embargo, la amistad de Valenzuela con ellos hace que lo defienda constantemente, de forma discontinua, a lo largo de estas memorias. Lo que sí es cierto es que Krill, a través de sus publicidades, como la que vemos aquí del Banco Minero, apoyó la revista Moderna, fue mecenas de varios músicos, escultores, también de escritores como Amado Nervo, que ellos le dedicaban sus obras gracias al apoyo financiero que les daba Krill para sus propios proyectos. Ahí es donde empiezan las complicaciones del campo intelectual del porfiriato. Además, fíjense bien cómo está dibujado este personaje del Banco Minero. Es un personaje con mucha fuerza, con una virilidad que está presumiendo ahí con mucha claridad. Representa aquí Julio Ruelas a un hombre que va a transformar a la naturaleza, que va a dominar la naturaleza, que forma parte del modelo del hombre positivista. Y ahí encontramos otra línea que sigue Jesús E. Valenzuela en sus memorias, que es la defensa del positivismo. Él todo el tiempo está hablando de sus años en la Escuela Nacional Preparatoria, habla muy bien de Gabino Barrera, habla muy bien de estos profesores que le enseñaron otra visión de la realidad que proviene de Auguste Comte. Y entonces los modernistas se hallaron mucho en este problema de cómo incorporamos a los mecenas, ¿sí? A los filisteos, como les llamaban en esa época, a los dueños del capital dentro del imaginario modernista. Y muchas veces fue mediante estos dibujos, transformándolos en imágenes de virilidad, de poder, que finalmente pues sí lo tenían desde un punto de vista político y también financiero. ¿Podemos ver la siguiente imagen, por favor? En contraste, los modernistas se representaban a sí mismos muchas veces con este traje renacentista, entre medieval, de una época un poquito difusa, que forma parte del imaginario que ellos construyen. Y a diferencia del hombre del Banco Minero que domina la naturaleza con el cincel, no duda en mostrar la fuerza bruta como ejemplo del dominio del capital. Aquí vemos en el caso de esta ilustración de Ruelas, un poema de Amado Nervo, como el propio modernista se ve más bien como un artesano, como un escultor más bien delicado. Y entonces de aquí podemos ver la siguiente imagen, por favor. Brincamos a este cuadro, que seguramente ustedes conocen, que se llama Entrada de Don Jesús Luján, que es otro de los mecenas del modernismo, a la revista Moderna. Y ahí vemos a Jesús E. Valenzuela transformado en un minotauro, dándole la bienvenida a Don Jesús Luján en este mundo fantástico, en esta metamorfosis fantástica que los modernistas realizan, al menos visualmente, de sus mecenas. Entonces, hay una ambigüedad en la representación de los dueños del capital del porfiriato. Por un lado, a veces representan la fuerza bruta, el hombre primitivo, porque lo vimos ahí en el Banco Minero, ahí tiene sus calzones como de leopardo.
y a veces lo representan con este imaginario que fue construido como una oposición a los valores capitalistas masivos de la época. Bueno, regresando a las memorias de Jesús Valenzuela, él no duda en ponerse del lado del porfirismo, no duda de ponerse del lado de los grandes capitales, de Krill, de Ramón Corral. Sin embargo, las memorias de Valenzuela también representan bien a bien el eclecticismo político del porfiriato. Es decir, Porfirio Díaz supo manejar bien, supo poner en un corralito, por decirlo así, de control, diferentes posturas políticas, ideológicas a su servicio. Entonces, esto lo vemos muy bien en las memorias de Valenzuela. Él nos habla de sus relaciones con Altamirano, nos habla de sus relaciones con el nigromante, todavía con Guillermo Prieto, y muestra mucho su admiración. Después pasa a hablar de sus amigos de la Escuela Nacional Preparatoria, los positivistas, y finalmente termina sus memorias hablando de sus relaciones especialmente con José Juan Tablada, de quien se hace vecino. Aquí estaba la casa de José Juan Tablada, aquí a unos pasos. Jesús Valenzuela se compra una casa aquí y después se va a Mixcoac a comprar la misma casa que utilizaba para las tertulias de la revista El Renacimiento, que se publica ya que Maximiliano se va y se reinstaura la República. O sea, Jesús de Valenzuela es muy consciente de su papel de mecenas. Las partes más literarias, más poéticas de las memorias de Valenzuela es cuando habla de la naturaleza, ¿sí? Ahí utiliza muchos elementos retóricos al hablar de su pueblo, al hablar de las montañas, al hablar de los paisajes que él recorre, pero es una paradoja porque justamente el positivismo de lo que se trata es del dominio, de la explotación de los recursos naturales. Recuerden que Valenzuela proviene de una familia de mineros que justamente están saque minerales sin importarles la belleza de la naturaleza. Entonces Valenzuela se nos muestra como un puente entre el capital político, porque, repito, muchos de sus amigos son gobernadores y diputados y senadores. También es un puente con el capital económico, ya que tiene mucho dinero, y también sus amigos de los que hablan las memorias, y también del capital cultural. ¿Sí? Esto es muy complejo. El día de hoy, bueno, desde hace varias décadas en México estamos más acostumbrados al mecenazgo de Estado, ¿sí? Que es algo que fue construyendo el PRI y que se vuelve mucho más radical en la época de Salinas, ¿sí? Es un campo cultural que de hecho llega a criticar a Enrique Serra en El miedo a los animales. Por eso nos llama mucho la atención al mirar al modernismo cómo eran estas relaciones entre capital cultural y capital económico, que pasaban necesariamente por grandes empresarios cercanos al régimen. Y claro, ¿cuál es la consecuencia? Que en Revista Moderna y en las empresas culturales de los modernistas no hay crítica al régimen, salvo algunas excepciones como las de Ciro B. Ceballos, que sí terminó en la cárcel, hoy diríamos hoy por hocicón, por no controlar su lengua. Entonces, finalmente, trabajos como el de Valenzuela, y eso es lo que encontramos aquí en estas memorias, trabajos culturales, su papel de mecenazgo, pues termina siendo beneficioso al régimen, ¿sí? Porque finalmente se neutraliza la crítica política, ya que está generándose capital para sus proyectos desde esta cúpula de poder, especialmente desde el norte. Otro elemento interesante es la obsesión con Nueva York, ¿sí? Jesús Valenzuela, viaja a los Estados Unidos y nos cuenta en sus memorias cómo lo hace. Claro, buena parte de los modernistas que viajan a los Estados Unidos y nos dejan sus memorias se basan mucho en un libro que es muy, muy interesante y muy influyente, que se llama En Tierra Yanqui, de Justo Sierra. De hecho, Jesús E. Valenzuela constantemente está refiriendo
a ese libro. La primera impresión que tiene Jesús de Valenzuela de Nueva York y de los Estados Unidos en general es la independencia de las mujeres. Valenzuela nos cuenta cómo se va en un vagón Pullman. La ruta era de aquí a Ciudad Juárez, bueno, y de allí a Paso del Norte en esa época, y de allí llegar a San Luis, Missouri, y de San Luis, Missouri subir a Nueva York. Entonces, en ese paso, Jesús de Valenzuela comparte, y no se da cuenta al principio, comparte cabina con una mujer, ¿sí? Y a eso es lo que él destaca mucho, dice, eso es impensable en México, ¿sí? También utiliza el estereotipo de las mujeres estadounidenses como frías, como calculadoras, las llega ahí a defender un poquito. Y esto forma parte del imaginario sobre Estados Unidos que está dominando la mente de los intelectuales de Hispanoamérica después de la guerra de Estados Unidos contra España en 1898, ¿sí? Esa guerra que pierde España y que termina con la liberación relativa de Cuba, y sobre todo el paso de Filipinas y Puerto Rico a valor estadounidense, va a influir muchísimo en la visión de los escritores de este momento, de finales del siglo XIX. Se prenden las alarmas, pues, entre todos los intelectuales, y en ese contexto es donde vemos esta obsesión por Nueva York. Muchos de los escritores modernistas van a tomar partido por París, van a tomar partido por Madrid, van a tener mucha nostalgia por ese pasado latino. Valenzuela no, él siente mucho entusiasmo por Nueva York y lo estadounidense, donde por cierto se reúne con Sebastián Lerdo de Tejada, que en ese momento estaba exiliado en la urbe de hierro, ¿sí? Entonces, además hay otro elemento que importa mucho a la hora de leer las memorias de Valenzuela. A pesar de que se la pasa hablando de Krill, de Ramón Corral, de sus relaciones políticas, él no deja de, por lo menos de pasada, mencionar sus intereses intelectuales, ¿sí? Él dice, bueno, yo conocí a Altamirano, conocí a Vicente Riva Palacio y me gustaba platicar con ellos sobre literatura. Entonces Jesús Valenzuela dice, ok, soy un empresario, soy el dueño del poder político, bueno, no el dueño, pero participo del poder político, participo del capital económico, pero también tengo un pie en el capital cultural. Y por eso, a pesar de su admiración por Nueva York, su extrañeza ante lo que decía Justo Sierra, las mises estadounidenses, Valenzuela, de todas las vivencias en Nueva York, destaca que conoció a Scarlett White, ¿sí? No es que se lo presentaran, simplemente lo vio en un bar y después lo encontró en una estación de trenes. Y entonces a Valenzuela le es muy importante contrapuntear justamente su papel de empresario, su papel político, porque también era diputado, con su papel de intelectual, o por lo menos de persona cercana a los intelectuales. Y entonces así se va construyendo la personalidad de Jesús E. Valenzuela, que repito, es un reflejo de el estado del campo intelectual o de una parte del campo intelectual durante el porfiriato. Iniciativas privadas fuertemente vinculadas con el poder político que servían justamente para acallar la crítica de estos escritores modernistas al régimen. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, vamos a cerrar la mesa con la participación de Marcela López Arellano con el trabajo La autobiografía de Felipe Teixidor, a sus 83 años en 1978, el México al que llegó y su amor por los libros. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias porque soy la última de una larga mañana. Súper interesante. Y muchas gracias, Horacio, por la invitación.
El escritor, editor y académico Felipe Teixidor nació en Barcelona en 1895 y falleció en la Ciudad de México en 1980. En 1919, cuando tenía 24 años, por cierto, también soy historiadora, entonces el tema de la literatura, cuando tenía 24 años decidió viajar a México para tener una aventura y se quedó a vivir. En este país fue editor, vendedor de libros, traductor, coleccionista y funcionario público. En 1927 se casó con Montserrat Alfao y tuvieron 2 hijos. Teixidor se relacionó con escritores, intelectuales, artistas y políticos. Falleció en mayo de 1980, poco antes de ingresar a la Academia Mexicana de la Lengua. En 2009 se publicó el libro Lo que me contó Felipe Teixidor, Hombre de Libros, 1895-1980, editado por la historiadora Claudia Canales. La historia misma del libro es interesante porque en 1978, cuando Canales era recién egresada de la UNAM y trabajaba en el INA, le recomendaron grabar el testimonio vital de Teixidor para el proyecto El Archivo de la Palabra. En 1996 se enteró del fallecimiento del hijo de Teixidor y recordó las entrevistas. Decidió recuperar las memorias y revisar las transcripciones para publicar. En la presente ponencia analizo algunos elementos de la narración autobiográfica de nuestro editor a sus 84 años, desde la metodología de la cultura escrita y el análisis a la autobiografía. Exploro las memorias sobre sus años juveniles, su llegada a México y los siguientes 8 años, hasta el 27, en los capítulos del 1 al 4 del libro. En estos el editor rememoró su infancia, los motivos de su viaje a México, la visión del país al que llegó, algunas de las personas del mundo literario con que convivió y su amor por los libros y la edición. En esta lectura de su autobiografía, que podemos decir oral, se advierten muchos otros temas más para examinar en un trabajo posterior, tales como las concepciones de género de su tiempo en España y en México, o su continua mención a los objetos, cartas, recortes o notas que conservó toda su vida, es decir, su archivo personal. Finalmente, considerar lo que Canales, como revisora y editora, señaló. Lo que el lector leerá a continuación no es la vida de Felipe Teixidor, sino lo que él quiso contarme, lo que reconstruyó en mi presencia durante esas tardes entrañables. Bueno, algunos elementos teóricos y metodológicos sobre las memorias. Ana Caballé se pregunta ¿qué es la vida? ¿Una ilusión, un deber, una pasión, puro conocimiento del mundo que nos rodea, una forma del caos? Y responde que no hay vida sino vidas. Y por ello las autobiografías dan respuesta al hecho personalísimo de vivir. Dice, el autobiógrafo transforma el permanente discurso mental que uno mantiene consigo mismo en discurso verbal accesible a otros. La vida personal se ofrece como objeto de conocimiento. Así podemos considerar la vida que Teixidor le contó a la joven historiadora. De diciembre del 78 a diciembre del 79. Él murió unos meses después. Francisco Puertas Moya, en su estudio Como la vida misma, repertorio de modalidades para la escritura autobiográfica, detalla las distintas formas de autobiografía que llama escritura autorreferencial y recomienda considerar la diversidad intencional y elementos como la extensión del texto, porque puede ser un breve poema o un larguísimo volumen de memorias, que son más extensas que la autobiografía corta, por la tendencia de las memorias a recuperar anécdotas y recuerdos que se enlazan entre sí. Para este investigador, la autobiografía es un modo narrativo que engloba las manifestaciones del yo y denomina narración personal retrospectiva a la grabación magnetofónica o magnetoscópica o al documental en video. Dice, estas son escrituras sobre la vida de y por uno mismo. Es una biofonía con voz narrativa y transcripción textual para construir el relato oral de la vida. La narrativa de Felipe Teixidor es, pues, más cercana a las memorias, como la señala Puertas Moya, que a una autobiografía corta. El proyecto de archivo de la palabra. Por la importancia que tuvo para el caso Teixidor, vale describirlo en breves palabras. A principios de la década de 1970, el proyecto Archivo de la Palabra de INA investigó la historia de la fotografía en México con testimonios. Y uno de ellos fue Felipe Teixidor, porque él coleccionó imágenes por más de 50 años y prestó fotografías para museos.
Actualmente el archivo de la palabra del INA es un acervo con grabaciones en cintas magnetofónicas de carrete abierto, con entrevistas a testigos de hechos históricos, sociales, y políticos y culturales, y nos dice Memoria del Mundo que es un testimonio histórico sobre las bases para la construcción de la identidad nacional. El primer encuentro sobre la historia oral fue en el 72 en México para rescatar y preservar testimonios. Y luego, como dice una escritora, fue lanzarse grabadora en mano a rescatar la palabra de cientos de hombres y mujeres. Iniciaron con la revolución, pasaron a la historia del cine, la educación, la medicina y los refugiados españoles. 20 años después, el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora tomó el proyecto con casi 1000 entrevistas, clasificándolos por temáticas. Volviendo a Claudia Canales, en la introducción del libro refiere que en 1977 entrevistó a Teixidor por su colección de fotografías, pero luego lo entrevistó en el 78 sobre su interés en libros y papeles viejos. Ese diciembre, ella llegó a su casa, cito, con una voluminosa grabadora y un minucioso cuestionario. Él tenía 83 años. De acuerdo con Puertas Moya, la narración de la vida en grabaciones es un diálogo con interlocutor y termina en un libro. Sin embargo, las grabaciones de Teixidor solo quedaron en carretes y transcritas en casi 1000 cuartillas. Como mencioné antes, casi 20 años después de las entrevistas, Canales decidió recuperar y editar las memorias. Resultó un libro de 344 páginas con anexo fotográfico del Fondo Teixidor que él vendió al INA. Nuestro editor inició con su genealogía, sus abuelos paternos y maternos, su línea judía en Barcelona, su apellido que significa tejedor y sus padres. Las genealogías en las autobiografías suelen ser el inicio de la propia vida. Luis Anaya ha observado que para la generación de intelectuales de finales del siglo XIX, su árbol genealógico fue la construcción de su propia imagen, así como la construcción de sus relatos históricos. Nuestro editor enlazó sus memorias, su formación religiosa y las palabras de España con lo que se hacía o decía en México. Recuerdos de su vida en los dos países, siendo niño y joven en España y desde los 24 años en México. Por ejemplo, dijo, de un tío, dijo, como recompensa le dieron el estanco, una especie de monopolio que ejercía el gobierno, como ocurre en México con la lotería. En su narración a una joven mexicana, Teixidor le explicó las cosas una a una, pensando en quienes conocerían sus vivencias, seguramente mexicanos, algo que hizo como editor, considerando a los interesados en sus libros, ¿no? Entonces, respecto a los libros en su memoria, Teixidor contó la infancia, la muerte de su madre, su soledad, su experiencia con su padre, al igual que la madrastra, que le quitó su lugar. Y entrelazado en sus recuerdos refirió los libros. Cito, en la vida de ciertas personas hay siempre una biblioteca. La gente que destaca más o menos en las letras es gente que en la infancia tuvo una biblioteca. Eso me ocurrió a mí. La tía Tulita se casó con un hombre muy culto, amigo de una playa de literatos catalanes. Se llamaba Emil Claudel y había formado una biblioteca. Empecé a frecuentar esa biblioteca y en ella leí Eugenia Grandet, La comedia humana de Balzac, a Flaubert, a Dumas. Una me hizo gran efecto, El hijo del siglo de Musset. Mucha literatura española y desde luego catalana. Cierro cita. La lectura y los libros fueron tan importantes para él que aparecen una y otra vez. Los libros que leyó, los que le enseñaron lo que su padre no le contó o en los que aprendió historia de España. Señaló, con las lecturas pude compensar lo que me faltó de educación académica, que es importantísima. Surgió también su contexto en su infancia y juventud, dijo, no había cine ni radio, absolutamente nada. Por eso leyó todo lo que tuvo en sus manos, como los escritores rusos publicados por la editorial valenciana Sempere de Blas Pivanes. Este es un punto interesante. A sus más de 80 años era un editor profesional y recordó las editoriales. Significativo también que comentó su trabajo en ese momento en 1979 en México. Dijo, ahora estoy trabajando en las memorias de la Miramón. Encontré un pasaje que ilustra muy bien este asunto. En referencia a su edición de las Memorias de Concepción Lombardo de Miramón, publicadas en el 80 por Editorial Porrúa, con su prólogo y notas de Teixidor. También contó, nunca perdí la comunicación con mis amigos y siempre estuve en contacto con los libros. En las Ramblas de Barcelona había multitud de kioscos donde se vendían diarios, revistas y alguno que otro libro. Me hice muy amigo del dueño.
Llegaban los periódicos del día, yo compraba el periódico, tomaba el tranvía y me iba a dormir. Cuando vine a América, le pedí a ese amigo que me mandara determinados libros y revistas. Siempre me mantuve cerca de los libros, que fueron un cordón umbilical que nunca corté. O cuando dijo, mi primer contacto con los Purrúa surgió por eso. Los visité en su librería y les pedí que me enviaran las listas de títulos. Por eso tengo la correspondencia con ellos desde 1922. Bueno, cambio sobre su viaje a México en 1919. Primero, sus recuerdos dan cuenta de la claridad de su memoria a los 83 años. En 1919 tenía 24 años, había recorrido ciudades en Francia y España y disfrutado de su herencia. Sin embargo, decidió viajar a México para tener una nueva vida. Algunos fragmentos muestran su mirada al nuevo país. Dice, en Villanueva y Geltrú, cito, había un tipo extraordinario que se llamaba Inglad. Lo apodábamos Dimas. Había estado en México. Me habló de México como de algo muy atractivo, completamente diferente al de ahora. Él había venido al comienzo de la Revolución y había trabajado en el campo. Entonces el emigrante llevaba una vida muy austera, casi conventual. Era la vida típica de los dependientes españoles que dormían sobre el mostrador y trabajaban incluso los domingos. Otro párrafo dice, cuando resolví venir a América en busca de una nueva vida, de una vida completamente diferente, decidí dejar el dinero que me dejó mi padre del capital que tenía en la casa comercial. Era iniciar una nueva vida diferente, casi como entrar al convento. Otra cita. Acababa de terminar la guerra cuando nos embarcamos, su amigo Rafael Sala, el pintor, en el barco Montevideo, que fue uno de los que había roto el sitio y entrado a Cuba. Y otro. El arribo a Veracruz fue sin mayor trámite, pues se viajaba prácticamente sin papeles aún al llegar a Nueva York. Lo único que tuve que presentar fue mi certificado de vacunación. Su memoria da cuenta de aspectos interesantes de su tiempo. Él no llegó al país por pobreza, por persecución ideológica o por guerras, sino por una decisión personal. Y se quedó en México hasta su muerte en el 80. Se nacionalizó mexicano. En su relato expone cómo eran los viajes y las normativas migratorias. Sobre Veracruz escribió, Veracruz fue en realidad mi primer encuentro con América. En Veracruz me empezó a dar una mezcla de seriedad y de tristeza. Después de pasar la aduana, llegué al Hotel Diligencias, que Federico Ramos me dijo que era el mejor. Me llamó la atención que la gente andaba en mangas de camisa, pues en Barcelona el hombre que andaba en mangas de camisa era necesariamente plomero o cargador. Otro párrafo. En el Diligencias tenía uno siempre la advertencia de los barcos que atracaban y zarpaban. Cada noche tocaba la orquesta de un barco diferente. El café era estupendo, al igual que los puros. El café en grandes cantidades. Era jauja. Me sorprendió todo aquello, pues no hay que olvidar que en esa época en España se hablaba muy poco de México. Uno más, otro párrafo. Observaba también que la gente bebía, pero bebía triste, no se reía. Estaba liquidándose apenas la revolución y todavía se veían muchos señores con unos pistolones y unas caras feroces. Se bebía tequila, mezcal, cerveza, mucha cerveza, pero la bebida era triste. Las cantinas de Veracruz me parecieron muy tristes, tristísimas. Último párrafo de este apartado dice, el tren partía por la mañana e iba acompañado de una escolta de soldados porque, claro, todavía se veían muchas estaciones quemadas, trenes volados, etc. Acababan de matar a Zapata. E imagínese usted, y estaba en pleno auge el agrarismo. Sus recuerdos son vívidos, como si los hubiera grabado en su memoria. No solo las imágenes, sino las emociones, como la tristeza de la gente y la situación del país luego del conflicto revolucionario. Teixidor vivió unos meses en la capital mexicana, pero decidió buscar trabajo en Veracruz y fue hasta 1923 que se estableció en la Ciudad de México. Cito. La Ciudad de México en 1919 me pareció muy cosmopolita. Yo había viajado, había vivido 4 años en París, estado en Londres, conocía Nueva York. Algunas familias mexicanas empezaban a volver del exilio, a tratar de salvar lo que habían dejado. Los carruajes de lujo tenían estupendos caballos, cocheros con uniforme y sombreros de charro, y llantas con revestimiento de hule. En 1919 la capital mexicana tenía más de 700,000 habitantes y lo que apreció Teixidor en su estancia fue, por un lado, la belleza de la ciudad, el teatro, los artistas, las calles, el espacio. Y por el otro, la vuelta poco a poco a la normalidad después de la guerra.
Él, como extranjero, observó los espacios y los incluyó en su narración. En México me hospedé en el Hotel Isabel, muy cerca de la Biblioteca Nacional. La ciudad tenía una plaza enorme, era el Zócalo. Como no había ninguna en Barcelona, solo comparable con el Ayuntamiento de Madrid. La traza urbana se conservaba prácticamente intacta. Así se conservó durante muchos años. La ciudad era soberbia, con tiendas, joyerías. Y dice, a México la han destrozado en una forma increíble. Es interesante observar también la crítica de Teixidor en 1979 sobre la ciudad y sobre los políticos. Había vivido 60 años en México y le había tocado experimentar cambios de gobierno, conflictos, el crecimiento demográfico de la capital y las políticas culturales de cada época. Su visión es de un mexicano con enojo por los temas que le molestan del país. Y bueno, ya casi para acabar. En 1923, que su llegada será permanente, dijo: en 1923 de Orizaba había comenzado en México ese extraordinario movimiento cultural que encabezó Vasconcelos en la Secretaría de Educación. Acababan de regresar Diego y Siqueiros y se iniciaba el gran auge muralista. A mi entrañable amigo el pintor Rafael Sala, que había salido de Barcelona conmigo y se había quedado en Nueva York, le escribí. Acababa de casarse con Mona, la que ahora es mi mujer, a quien yo solo conocía por fotografía. Fui a recibirlos a Veracruz. Su llegada a México con sus amigos lo vinculó directamente con los personajes de la década de 1920 que marcaron la intelectualidad postrevolucionaria. Narró las calles en las que vivió, los extranjeros que tenían fondas y restaurantes o las casas de asistencia. Y sobre todo lo que comenzó como un trabajo y se convirtió en su forma de vida, los libros. Dijo: pronto comencé a dedicarme a la compraventa de libros, que era la única forma de hacerme algunos pesos. Compraba, por ejemplo, un libro en 2 o 3 pesos, luego iba a ver a los porrúas, quienes me ofrecían 6 o 7. Fue así como empecé a aprender, hice amistad con un yucateco, lo aficioné a los libros, era un yucateco rico, y pusimos un puesto en el Volador. Allí conocí a mucha gente como Julio Torri, Genaro Estrada, el Dr. León, el famoso zapatista Sotorigama. Cierro cita. Así en su narración incluyó a los intelectuales de esos años que conoció como Rodolfo Usigli, Luis Zamora, Manuel Maples Arce o Castillo Ledón, y comenzó a hacer correcciones, traducciones y lecturas para algunas revistas. Igualmente refirió su amistad con Edward Weston y Tina Modotti, Pepe Quintanilla y sus reuniones. Relató cómo se involucró con funcionarios de oficinas gubernamentales como el doctor Bernardo Gastelum, Jaime Torres Bodet o el poeta Bernardo Ortiz de Montellano, y dijo que ingresó a trabajar en el Archivo de Narcóticos de la Secretaría de Seguridad, cuyo sueldo, cito, le abrió la perspectiva de un hombre rico. Para cerrar, se tratan de las memorias de un hombre de más de 80 años, español de nacimiento y nacionalizado mexicano. Su visión del México de las primeras décadas fue desde la perspectiva de un extranjero, observando las diferencias entre su lugar de origen y lo nuevo, lo que permite incluir sus memorias en distintas disciplinas como la historia postrevolucionaria, la historia de las emociones, la historia de los libreros y de las editoriales, o de los inmigrantes españoles que llegaron en otros años. Por otro lado, y no lo analicé en esta ponencia, son muy interesantes sus reflexiones sobre las mujeres y los espacios en los que ellas podían o no participar, así como lo que era permitido para los hombres. Teixidor da cuenta con detalle de las personas a las que conoció y narra sus experiencias, lo que amplía el panorama sobre esos personajes en su tiempo. Contó la vida intelectual de la capital, como sus calles, la comida, los lugares, los teatros, las librerías. Y vale mencionar que su interés por editar y publicar memorias escritas por mujeres es muy interesante, como la traducción y edición del libro de Frances Erskine, Marquesa Calderón de la Barca, que había sido publicada en 1843 en Boston, y Teixidor la publicó con la editorial Porrúa en 1959. También, como ya mencioné, las memorias de Concepción Lombardo de Miramón, igualmente publicadas por Porrúa en 1980. Y señalar que cuando le estaba contando a Canales su vida en 1979, le dijo: por cierto, Claudia, habría que pensar en traducir las cartas de la señora Evans, Rosalie Evans, que tenía una hacienda de trigo, me parece que por San Martín Texmelucan. Ella es uno de los ejemplos más extraordinarios de defensa de la propiedad privada y lo pagó con la vida. Habría que traducir sus cartas, cierro cita. Es decir, las memorias escritas sobre ciudades, países, eventos políticos, sociales y más
siempre tuvieron valor para él. Pero debemos considerar que la escritura de mujeres no era precisamente el foco de interés de las editoriales durante gran parte del siglo XX. Y Teixidor tuvo la osadía y el valor de dar importancia a lo que habían escrito estas mujeres y convenció a los editores de realizar la traducción y la edición para que sus voces fueran conocidas. Aunque ya no alcanzó a traducir las cartas de Evans, que fue asesinada en 1924, estas sí fueron traducidas y publicadas por un prólogo de Eugenia Meyer en 1986. 6 años después de su muerte. Cierro con la apreciación de Claudia Canales cuando se publicó el libro en 2009. Tal vez muchas generaciones de lectores mexicanos deban a su amor inquebrantable por la letra impresa y a su vocación innata de editor su primer contacto con alguna de las grandes obras de la literatura universal. El presente libro recoge las impresiones memoriosas de un hombre que a los 83 años aún podía asombrarse con la vida y hablar con entusiasmo juvenil de la riqueza intangible de México. Muchas gracias. Bueno, si les parece bien, podemos abrir un breve espacio para el diálogo, para los comentarios o la pregunta. No sé si alguien quiera participar. Bueno, aprovechando, porque un poco también la intención de estas jornadas era como esta aproximación a la colección de memorias mexicanas, ¿no? Entonces siempre pensamos en una cuestión también de selección, por qué estas voces, ¿no? Algo que tiene en común la mesa, que fueron estos libros de memorias dictadas, ¿no? A quién fueron dictadas, quién las escribió, la edición, y como esta pertenencia también, digamos, de esa doble idea de memoria, ¿no? Una memoria personal, pero al mismo tiempo una memoria nacional. Y entonces en ese sentido preguntarles, ¿cómo valoran ustedes, por qué estas voces que ustedes estudiaron tendrían que ser, si son pertinentes a esta idea de la parte histórica nacional? Definitivamente con Porfirio nos dijiste toda esta parte también de este hombre indispensable y del poder, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué nos dejaría también la colección en ese sentido? Digamos, de intervención de los editores y selección de las voces. Bueno, no mencioné, que es muy importante, ¿verdad? La edición que yo consulté la hizo el prólogo Moisés González Navarro, que escribió el tomo La vida moderna de México, junto con Daniel Cosío Villegas. Entonces, bueno, pues conoce muy bien el periodo del gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Y bueno, incluye muchos documentos en estas memorias. Entonces me parece que no es tan interesante el documento en sí de las memorias, que son pues con un claro tono propagandístico, digamos. O sea, porque Díaz nunca se desnuda, Díaz nunca habla de nada personal, eso es todo político, ¿no? Esto que a mí me parece que es muy importante de las autobiografías, que es realmente hablar, pues, como que Isidoro, que sí habla de sí mismo, de su vida, de cuestiones personales. No, Díaz es político. Pero me parece muy interesante lo que acompaña a las memorias, que es lo que más me llamó la atención, que son estas cartas, estas opiniones sobre las memorias. Ya no hablé más de las opiniones posteriores, de todo lo que se dice sobre el valor o no de este documento. Entonces, sí me parece muy valiosa el rescate de memorias mexicanas y en el primer año, Navarro, porque es del 94. ¿No? Ajá, sí. El que haya rescatado estas memorias de Díaz, que por cierto son muy citadas en todos los libros que se han escrito sobre Porfirio Díaz. Siempre se citan las memorias, pero no hay estudios sobre las memorias. Eso es lo que a mí más me llamó la atención, excepto de González Navarro. Bueno, y los de los años 20. ¿Y este? Bueno, que está apenas en ciernes. Pues yo creo que en el caso del rescate de las memorias de Valenzuela, que hace Vicente Quirarte, creo que hay que ubicarlos en la revalorización del modernismo de los años 90, ¿sí? Justamente el periodo modernista fue muy vilipendiado ya en los años 20, 30, 40 y así en adelante.
Jorge Cuesta, por ejemplo, en su antología de la poesía mexicana moderna, pues es muy despiadado justamente con toda esta generación. El modernismo forma parte de la memoria colectiva mexicana a lo largo del siglo XX. Mucha gente memorizaba estos versos, todavía hasta el día de hoy se graban en YouTube declamando. Forma parte de lo que decía Monsiváis, la educación sentimental de muchos mexicanos. Sin embargo, las élites generalmente vieron con mucho desprecio el modernismo. Llega hasta los años 60, finales de los 60, la antología del modernismo que hace, los años 70, José Emilio Pacheco, que es un primer impulso de revalorización de todos estos poetas, pero realmente es hasta los años 90 cuando nuevas investigaciones, nuevos estudios le van a dar un nuevo auge al modernismo, y en ese contexto creo que hay que ubicar el trabajo de Vicente Quirarte, ¿no? Igual que en el caso de Porfirio, de las memorias de Porfirio Díaz, las memorias de Valenzuela literariamente son muy limitadas. Obviamente nos entrega alguna que otra anécdota significativa sobre los personajes que él va citando, desde el nigromante hasta Tablada, pero realmente su interés, me parece, como les compartí hace un momento, está en el trazado del campo intelectual del Porfiriato, o de al menos de algunas de las posiciones en el campo intelectual del Porfiriato, de donde venía este patrocinio. Recuerden que en 1895 solamente un 14% de mexicanos sabía leer y escribir, ¿sí? Entonces, pues la revista moderna no podía ser autosustentable. Realmente eran muy pocos los que podían tener acceso y tendrían el capital cultural para entender las referencias que vienen en revista moderna, así que se necesitaba a un mecenas, y el caso de Valenzuela es muy emblemático de cómo se lanzan estas propuestas culturales. Creo que ahí está su principal interés. Bueno, yo la verdad agradezco la invitación de Horacio a revisar a Teixidor. Lo conocía porque él menciona a Anita Brenner, y entonces busqué un poco de él, pero ahora que lo revisaba yo no encontré una biografía sobre Teixidor, siendo un editor de gran parte del siglo XX, sobre todo con los Porrúa, donde él fue director también. Y muchas de las colecciones importantes de Porrúa las decidió él. Entonces, tener estas memorias en donde él va contando paso a paso cómo vive México y cómo se casa con la esposa de su amigo, que su amigo muere, y entonces se va a casar con ella por un acuerdo. Dice, ya no estamos en estos tiempos del amor así que explota, sino más bien es un acuerdo. Es decir, va mostrándonos el México de todas estas décadas, pero nos va contando no solo su vida, sino también las instituciones culturales, la publicación de libros, el coleccionismo de muchos ricos de su época y las bibliotecas. Entonces yo creo que es un personaje importantísimo para recuperar otro lado de la historia de México, por todo lo que cuenta. Entonces recuperar estas colecciones, como dices tú, Horacio, justamente nos permite revisar otras miradas de la vida en México y justamente los espacios, ¿no? Porque estaba yo pensando cuando la doctora hablaba de su trabajo de investigación, yo pensaba en Teixidor diciendo, y en la calle tal vivía Perenganito, y en la otra calle el otro, y comíamos en el restaurante italiano, pero en este no tenían la comida que nos gustaba, entonces nos íbamos al restaurante de los chinos. Todo eso está contando una Ciudad de México que a veces no se cuenta, ¿verdad? Sino son estas memorias las que permiten verlo. Entonces, yo quiero hacer de Teixidor, porque bueno, Díaz sabemos dónde está ubicado, Valenzuela sabemos dónde está ubicado políticamente, nos expusieron muy bien
encantó la mesa, felicidades. Pero Teixidor, ¿dónde estaba ubicado? No sé si preguntártelo políticamente o desde el punto de vista filosófico, se traduce ahí en su obra. Lo que él cuenta es, yo pienso que es de esos hombres tras bambalinas, que a la hora que lo van a entrevistar es por las fotografías, ni siquiera por su trabajo como editor. Y luego ya surge el tema de que también tenía libros y también había hecho coleccionismo con muchos otros hombres con sus bibliotecas. Y entonces es cuando lo entrevistan. Y yo siento más bien que es un hombre importante desde su perspectiva de cuál era la literatura que se tenía que editar. Y tal vez muchas de las ediciones de los Porrúa fueron acompañadas por él. Porque él dice en sus memorias, hubo muchos libros de Julio Verne que yo luego edité, o muchos libros de los clásicos que yo luego edité. Él va a contar, entonces va a ser como estos hombres tras bambalinas que, como les dije, ni siquiera encontré artículos. Ya ven que ahora buscamos en el Google académico y tal, artículos sobre personajes y nos salen, ¿no? El montón y de Teixidor solamente sale lo de Concha Lombardo de Miramón o lo de Manuel Calderón de la Barca y dice editado por Teixidor. Pero realmente un trabajo sobre él no encontré, tal vez lo hay, pero yo no lo encontré, no sé si ustedes lo conocen. Pero realmente ahora que lo pude revisar, por ejemplo, él hace una crítica a los políticos de cada época. Habla de Carranza, de Calles como un gran hombre fuerte. Aún Portes Gil dice que era un abogado. Y qué barbaridad López Portillo, dice. Y él está en el 79, está con López Portillo, dice, no puedes creer, ya ni siquiera es la revolución, estos hombres deshicieron todo. Entonces en sus memorias va a ir contando cómo vio el México de los 20 cuando llegó, cómo ve el México de los 50, cómo ve el México de los 80. Una mirada muy interesante, ¿no? Vale muchísimo la pena, muy recomendable. Para quien no lo conocía, muchas gracias también a Horacio por permitirme echarme el clavado. Este es el libro. Si lo han visto por ahí, yo les recomiendo para sus si gustan, revisarlo. Muy interesante. Sí, sí. Y la mesa, como dices tú. Una participación. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas felicidades a la mesa, la disfruté muchísimo. Quiero comentar acerca de estas memorias de Porfirio y el contexto. Me encantó, Lupita, tu participación y que hayas contextualizado el hecho de que Porfirio tenía esta intención de publicar sus memorias por la atrocidad política que iba a cometer en ese año de perpetuarse en el poder. Pero también había un problema en relación con la imagen pública, que en ese momento era una moneda de cambio en el periodismo que alteraba, es decir, tenemos que considerar que las fake news ahí en la segunda mitad del 19 surgen con mucha fuerza. Entonces hay un montón de escritores, periodistas mercenarios que están escribiendo intimidades falsas, no falsas de Díaz. Y todo eso está relacionado, por ejemplo, con las memorias de Sebastián Lerdo de Tejada, que no las escribió Lerdo de Tejada, las escribió un periodista mercenario de estos que se llama Adolfo Carrillo, a quien estudié. Y justamente Carrillo es el autor de esa cita de Tolstoy, ¿no? Porque si lo pensamos, por otro lado, es demasiado sí. Fake news para hacer Tolstoy, porque no. También Carrillo, porque él se va a exiliar en Estados Unidos y desde allá dice Kipling, y también dice que Kipling hablaba de Porfirio Díaz. Ya cuando con más contexto nos damos cuenta de que efectivamente tenía lo interesante y lo tenso que estaba el pacto entre historia, ficción, periodismo, todo estaba en un estado bastante complejo y enredado. Fue que los aduladores de Díaz lo tomaron como verdad y lo presumían, ¿no? Aquí, porque en un artículo de Estados Unidos alguien dijo que Tolstoy y que Kipling habían hablado de las pericias del presidente, pero era una burla total. Bueno, de hecho, escribe un libro que se llama Las opiniones de los extranjeros sobre Porfirio Díaz.
y publica opiniones de, ya no me metí a leer. Y claro que les encantan y dicen, miren qué bonito, pero eran puras mentiras. Propaganda, como Y sí, era guapísimo. Y hay algunas biografías, no me acuerdo ahorita el nombre del autor, una biografía que molesta particularmente a Díaz y a su grupo político. Y entonces le piden a Bulnes que escriba una respuesta con base en las memorias de Díaz a esa otra biografía que califica a Díaz como dictador. Y Bulnes escribe, y Porfirio Díaz le dice, no, eso no se va a publicar. O sea, porque no, es de Bulnes. Pues no es adorador como algunos otros que publican relatos que adulan a Díaz, él no. Y entonces Díaz no es demasiado intelectual, no dice intelectual, no me acuerdo la palabra que utiliza, pero es esa biografía. Y luego Bulnes habla muy mal de las memorias porque también pues no lo dejan publicar lo que quería publicar en su momento. Pues bueno, es un contexto intelectual muy interesante, en efecto, ¿no? Sí. De quienes están hablando, se atreven a hablar mal de Díaz y cómo responde Díaz, no abiertamente, sino con otros escritores que publican libros sobre él, laudatorios, por supuesto. Sí, Entonces, sí, muy interesante. Sí. Y, o sea, y en el caso de tomar el título de memorias para escribir mentiras, eso también pasó. Sí. En el caso de las memorias de Lerdo de Tejada, que no las escribió Lerdo, que no son escribió él, Lerdo. Adolfo Carrillo, Pues, el mismo que hizo las mentiras de Kipling y de Tolstoy. Y cómo circulaba eso y que varios historiadores lo tomaron como fuente. Entonces hay que tener cuidado con las fake news y con las mentiras de los escritores, que todo es Que todo escritor miente. Bueno, pues agradecemos mucho a la mesa que vino también a ayudarnos a abrir nuevos temas y reflexiones. Muchas gracias, esta mesa tan interesante. Muchas gracias a ustedes también por estar acá. Y pues les invitamos a seguir con este diálogo a las 3:30 con la siguiente mesa.